¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del país? Bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar sobre diferentes temas de orden político, social, económico. En el país estamos viviendo momentos difíciles, continúan los bloqueos de carreteras. En algunos puntos la policía ha desbloqueado, por ejemplo en el sector de Parotani, este sábado se ha tenido un desbloqueo, se ha vuelto a bloquear, la policía ha vuelto a tomar el control del sector y tenemos incertidumbre ciertamente sobre lo que podría ocurrir en las siguientes semanas, considerando que todavía no hay indicios de una solución a estos problemas. Tenemos a una Defensoría del Pueblo totalmente presionada por ambos bandos, es decir, el arcismo y el levismo. Lo hemos visto al Defensor del Pueblo movilizándose personalmente, esto cuando llegaron a la sede de gobierno aquellas personas que fueron aprehendidas en el marco del operativo que realizó la policía en combinación con algunos efectivos militares, pues existía ya una situación bastante dramática, especialmente para los transportistas quienes estaban varados por varias semanas. El bloqueo ya tiene más de 20 días, lo que significa que esto ha provocado un daño significativo a la economía de Cochabamba fundamentalmente, pero no solamente ese departamento se ve dificultado en cuanto a la transitabilidad, sino que esto repercute a otras regiones porque las movilidades no pueden trasladar productos pasajeros desde La Paz hasta Santa Cruz, por ejemplo, porque están cortadas las vías. Los conductores a veces tienen que hacer transbordo, tienen que buscar vías alternas. Esto encarece significativamente el costo del pasaje para los usuarios y podríamos enumerar una serie de dificultades que se han presentado en las últimas horas. Evo Morales sigue siendo motivo de noticias no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero vamos a recordar que este jueves concretamente le envió una carta al presidente Luis Arce Catacora donde hay un cruce de acusaciones y por supuesto Arce Catacora también ha respondido a estas inquietudes de Evo Morales y ha reafirmado en las últimas horas su compromiso en el desbloqueo de las carreteras en nuestro país. Pues recordemos que la tarde de este sábado los militantes del movimiento al socialismo afines al expresidente Evo Morales volvieron a paralizar Cochabamba. Según se conoce, la policía ha desbloqueado estas carreteras y se habría devuelto el control en cuanto a la transitabilidad luego de que la policía habría recuperado el control de la carretera en el sector de Parotani. Tanto los movilizados como las fuerzas del orden han cometido algunos excesos, esto debido a la presión, a la tensión que existe en esa región de nuestro país. Y las personas que están bloqueando fundamentalmente apelan a una suerte de vulneración de sus derechos humanos. Este discurso es el que está circulando. Han aparecido muchas cuentas falsas en redes donde se hace hincapié fundamentalmente
en supuestas vulneraciones a los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos a la protesta. Por otro lado, las autoridades del gobierno aseguran que simplemente están trabajando para devolver la transitabilidad a nuestro país porque está en riesgo el derecho de varias personas, transportistas, productores, trabajadores, etcétera. En este sentido, habría que analizar en qué medida mi derecho a la protesta equivale o es preferente frente al derecho de otras personas. Es una situación bastante complicada que seguramente los expertos en derecho deberían de dilucidar, porque en muchas ocasiones se pone en una balanza lo que viene a ser el derecho fundamental de una persona, pero si éste contraviene al derecho de otras personas o de un grupo muchísimo más amplio, es motivo justamente de análisis. Y en esa medida parecería que han reflexionado las autoridades del gobierno, porque dicen que están precautelando el derecho a la libre transitabilidad, al trabajo, etcétera, de millones de bolivianos que se ven perjudicados con estos bloqueos. Ya se tiene una afectación al sector avícola, al sector productivo, los cisternas que trasladan combustible no pueden llegar a sus destinos debido a la complejidad de los bloqueos. En algunos casos no se permite ni siquiera el traslado de personas que se encuentran en ambulancias y la situación se torna por momentos bastante dramática. El gobierno no debió permitir desde el primer momento que este conflicto vaya creciendo, porque fíjense ustedes, las reivindicaciones van cambiando, existen otros sectores sociales descontentos que se podrían sumar a estas movilizaciones y poner en jaque a el gobierno de Luis Arce Catacora. Vale decir que cuando los gobernantes dejan que un conflicto evolucione sin tomar las medidas necesarias en el momento correcto, existen otros sectores que se van acoplando con pedidos totalmente diferentes. Ya hemos escuchado que existe descontento en el transporte, pues las largas filas para comprar combustible continúan en varias estaciones de servicio. Este lunes se reúnen transportistas en la ciudad del Alto para tomar una decisión si se acoplan o no al bloqueo nacional de carreteras. Por otro lado, vemos que algunos otros sectores sociales que tienen reivindicaciones muchísimo más alejadas, diferentes a lo que están pidiendo el sector evista, también se van sumando a las movilizaciones. Por ejemplo, los trabajadores mineros de cooperativas se los ha visto muy activos en estos bloqueos de carreteras y seguramente este sector social tiene sus propias reivindicaciones. Sin embargo, es bastante complejo, es bastante complicado, hay un cambio de discurso de manera permanente entre las personas que están movilizadas y que pertenecen al ala evista, pues en principio se hablaba de persecución jurídica, política en contra de Evo Morales, y la base central precisamente de los bloqueos era que no se procese a Evo Morales. Seguidamente a esto se ha combinado con reivindicaciones de orden económico como la elevación de precios de la canasta familiar, la falta de dólares americanos, la falta de combustible, entre otros. Entonces, cada día la lista de pedidos al gobierno va creciendo y los sectores sociales dicen que no se levantarán de los puntos de bloqueo mientras no se resuelvan sus peticiones. Y ahora hay una nueva petición que llama bastante la atención y que tiene que ver con aquellas personas que han sido aprehendidas por las autoridades de la policía boliviana, pues en todos los puntos de bloqueo se ha pedido que se libere a los ciudadanos que han sido aprehendidos. Muchos de ellos han sido trasladados hasta la sede de gobierno.
considerando la naturaleza de los delitos por los cuales se los estaría acusando. Al menos 20 habrían sido trasladados a centros penitenciarios en La Paz a la espera de su audiencia de medidas cautelares para que de esta manera las autoridades se puedan determinar un plazo perentorio en cuanto a su participación en algunos hechos que habrían sido denunciados por las autoridades del gobierno central. Y fíjese usted, como habíamos señalado, día que pasa, minuto que pasa, se va complicando la situación para el gobierno. No existe todavía ningún mediador válido que pueda coadyuvar en la solución de estos problemas. En algún momento Pedro Calizaya, actual defensor del pueblo, había solicitado mediar entre el arcismo y el levismo. Sin embargo, Calizaya ha sido totalmente descalificado desde hace bastante tiempo. Podríamos retroceder históricamente y llegar al momento en el cual fue electo, pues recordemos que Pedro Calizaya es fruto de una sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la cual no estaban presentes varios parlamentarios de la oposición. El arcismo y el levismo juntos lograron una mayoría que de manera sorpresiva ha elegido a Pedro Calizaya como defensor del pueblo, y como es natural, Pedro Calizaya tiene que devolver algunos favores políticos. Por lo menos en la oposición boliviana ese es el criterio que se maneja. Se ha visto un Pedro Calizaya bastante activo en las últimas horas, claro, con dificultades, con cuestionamientos desde el gobierno, desde el sector que responde a Evo Morales. Se le ha reclamado por su inacción, se le ha pedido que se haga presente en los puntos de bloqueo. En fin, son una serie de situaciones que le ha tocado vivir en las últimas horas al defensor del pueblo, quien ha estado bastante activo en sus redes sociales, a nivel personal, visitando a aquellas personas que han sido aprehendidas, solicitando que se puedan sentar en la mesa del diálogo arcistas y evistas. Sin embargo, parecería que estos pedidos no han logrado su objetivo, pues tanto el evismo como el arcismo se han encerrado en algunas posturas que en definitiva ponen en jaque a los ciudadanos bolivianos. Desde Santa Cruz, algunos opositores han cuestionado tanto al arcismo como al levismo porque dicen que la lucha por la sigla del movimiento al socialismo estaría en alguna medida provocando la crisis económica, social y política en nuestro país. Por otro lado, existen políticos de la oposición que están intentando capitalizar todos estos problemas que hay en el movimiento al socialismo. Ahí vemos a un Samuel Doria Medina que ha anunciado hace algunas semanas que intentaría postularse a la presidencia. Branko Marinkovic, vemos a un Vicente Cuellar que también está procurando algún tipo de protagonismo, y desde Comunidad Ciudadana no se tiene certeza si Carlos Mesa o alguna otra persona va a postular para las elecciones del año 2025, y existen una serie de actores políticos en Bolivia que resurgen a raíz precisamente de la crisis que está provocando el movimiento al socialismo. Podemos mencionar a Jorge Tuto Quiroga, quien ha señalado en las últimas horas que tiene interés en volver a la arena política. Entre tanto, continúan los conflictos sociales, como lo habíamos señalado, y en definitiva existen sectores que siguen movilizados. Mientras tanto, las autoridades han determinado detención preventiva en cárceles de La Paz de al menos 20 personas. Evo Morales se encuentra en su huelga de hambre con algunos dirigentes del trópico de Cochabamba. Por otro lado, Vicente Cuellar ha denunciado que habría
habría presentado una denuncia en contra de Evo Morales y otros dirigentes del MAS, y la denuncia fue realizada en Santa Cruz. Los hechos se registraron dentro del departamento de Santa Cruz, según el rector de la Gabriel René Moreno, pero la denuncia fue derivada a Villa Tunari, y en ese marco Vicente Cuellar dice que sería un poco complicado para su persona poder trasladarse hasta un sector que es bastante complicado. Pues ni siquiera los funcionarios de la policía ni los funcionarios militares pueden abandonar el lugar. Entre tanto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, ha denunciado que las radios de los pueblos originarios, es decir, aquellas emisoras que transmiten desde el área rural, habrían sido en las últimas horas amedrentadas por algunos militantes afines a Evo Morales, pues dicen que no existe tolerancia en cuanto al mensaje. Uno de los sectores que se ha visto más perjudicados en estas movilizaciones ha sido el sector de la prensa. Han existido periodistas amedrentados, algunos de ellos han tenido dificultades bastante grandes, fotoperiodistas, reporteros, camarógrafos. En algunos casos se les ha obligado inclusive a borrar el material, se ha dañado sus herramientas de trabajo, micrófonos, cámaras, etcétera. Y la situación parece por momentos salirse de control. Los gremios que aglutinan a los trabajadores de medios de comunicación han elevado su voz de protesta, pero más allá de aquello parecería que no existe una respuesta concreta para que se pueda garantizar el trabajo de los periodistas. En este marco surge la preocupación de la viceministra de Comunicación. Y existe un cruce de información, de mensajes entre el levismo y el arcismo. La Cancillería ha denunciado en las últimas horas que la huelga de Evo Morales simplemente busca llamar la atención y reducir el impacto de la imagen de Evo Morales, que está totalmente quebrantada, podríamos decir, por las denuncias que están surgiendo. Y es bastante extraño. Nosotros no vamos a asegurar ni negar absolutamente nada, pero es bastante llamativo que en los últimos días se conozca una serie de denuncias en contra de Evo Morales. Día que pasa, se conocen nuevas denuncias, y esto podría llevarnos a levantar una serie de sospechas sobre lo que estaría ocurriendo. Ojo, no estamos de ninguna manera intentando justificar a Evo Morales, pero es llamativo, reiteramos, que se hubieran multiplicado las denuncias en su contra. Mientras tanto, Evo Morales ha asegurado que la huelga que está encabezando tiene como objetivo fundamental evitar la represión y que se pueda dialogar con el gobierno. Y a propósito, le han pedido al presidente Luis Arce Catacora que no dialogue con Evo Morales por las acciones que están llevando adelante los partidarios de Morales. El presidente Luis Arce Catacora reafirma su compromiso en la defensa de la democracia. Eso es lo que ha publicado a través de sus redes sociales. Y como lo habíamos señalado, revelan que hay más presuntas víctimas de Evo Morales, y en este sentido se multiplican las denuncias. En la Argentina se ha abierto otra denuncia en contra de Morales.
Patricia Bullrich, una de las manos derechas de Javier Milei, anunció que se habría iniciado una investigación en contra de Morales porque en su estancia en Argentina se habrían cometido algunos delitos en criterio de la autoridad del gobierno argentino. Recordemos que en nuestro país se habría impulsado a través de una carta precisamente el desarrollo de algunas investigaciones, y en este sentido parecería que se estarían encaminando los investigadores para determinar finalmente la veracidad de las mismas, pues denuncia de Branco Marinko Viga Morales se abrió en Argentina finalmente. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en las últimas horas? Montaño dice que Vías Bolivia ha perdido más de 15 millones de bolivianos por el bloqueo de carreteras que, reiteramos, está totalmente invariable. No hay ningún tipo de modificación. El denominado Estado Mayor del Pueblo le ha dicho no a Evo Morales, quien ha pedido que se puedan levantar los bloqueos para dar un cuarto intermedio, para que se permita dar respiro a los transportistas, a los productores, etcétera. Sin embargo, el denominado Estado Mayor del Pueblo, a través de sus voceros, habría determinado que no se da ningún tipo de tregua a las movilizaciones. Esto complica realmente el panorama. Ponciano Santos, uno de los dirigentes que a propósito está siendo investigado por una denuncia de la alcaldesa de Bacopa, ha salido al frente y ha dicho que ellos continuarán de manera contundente con sus movilizaciones. Ese es el panorama, ese es el contexto en el cual nos encontramos. La última palabra, la opinión, el criterio lo tiene usted, amigo, que en este momento nos está acompañando desde diferentes puntos del país. Simplemente esperemos a que los dirigentes políticos sean sabios y puedan encontrar una solución a todos los problemas de los bolivianos. Muchas gracias por su atención. Estaremos con otro podcast en las siguientes horas. Permiso.